Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Bueno, comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí presente en esta nueva edición de un conversatorio de la Corporación Humanismo y Democracia. Hoy día estamos con don Ignacio Walker, abogado, cientista político, investigador de CIEPLAN, autor de varios libros, diputado y senador en varios periodos y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, para conversar sobre el tema de tendencias y conflictos a nivel internacional. Bueno, muchas gracias, Diego. Veo muchas caras conocidas y amigas. Felipe, gracias por la invitación. Bueno, se me ocurría que yo podía como reflexionar en dos ámbitos, ¿ah? Unos 15 minutos cada uno tal vez. Uno, una mirada más global, tal vez desde el punto de vista de la cultura, del punto de vista intelectual, del punto de vista de los temas. Y otro, una mirada más clásica, más geopolítica, respecto a tensiones y conflictos en las relaciones internacionales hoy día. Entonces, partamos por una afirmación, no es mía, es de Pierre Rosanvallon, gran teórico y pensador francés. Lo he aprendido a conocer, a leer, un tipo realmente interesante, muy original, que dice que el siglo XXI es el siglo del populismo, mientras que el siglo XX fue el siglo del totalitarismo. A veces se nos olvida, en medio de todos los males que nos aquejan, porque sé que siempre hay males que nos aquejan, pero a veces nos ahogamos en un vaso medio vacío. A veces se nos olvida que el siglo XX fue el siglo del totalitarismo, ¿no? Del nazismo, del fascismo, del comunismo, con dos guerras mundiales. Entonces, si uno tuviera que comparar, uno dice, bueno, no estamos tan mal, pero el populismo es preocupante. Y eso es lo que se viene, dice Rosanvallon, en el siglo XXI, ¿no? Populismo de izquierda o derecha. La lista es interminable, es muy larga, ustedes más o menos lo conocen. Aquí estamos pisando sobre un terreno conocido. Dice Rosanvallon que el populismo es una forma de democracia polarizada. Este populismo de nuestros días está construido en forma binaria, sobre la base de amigo-enemigo, ¿no? Carl Schmitt, hace un siglo, gran filósofo del derecho, crítico del liberalismo, del parlamentarismo, que terminó siendo uno de los teóricos de Hitler y el nacionalsocialismo, definió la política, ¿no? Como la confrontación entre amigo y enemigo. Bueno, entonces, una forma de democracia polarizada, o sea, nosotros ellos, amigos enemigos, una forma de lo que hoy día se llama el illiberal democracy, illiberal democracy. A veces se le traduce como democracia iliberal. No es muy feliz esa traducción, pero todos sabemos lo que estamos hablando. Víctor Orbán en Hungría, bueno, una lista muy larga. Y liberal democracy, hay muchas. Farid Zakaria fue el que acuñó este concepto hace como 10 años. O sea, lo contrario de la democracia liberal. Un atentado contra el Estado de Derecho, la democracia liberal, representativa, etcétera. Bueno, donde generalmente hay un líder, un caudillo, ¿no? Porque una de las características de este populismo del siglo XXI, según Rosanvallon, es el concepto de pueblo uno. Hay uno que encarna al pueblo, ¿no? Él cita esta famosa, linda, hermosa frase de Jorge Eliezer Gaitán en los años 30, 40, el gran líder colombiano, que era como la izquierda del Partido Liberal, ¿no? Que decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Esa fue la famosa frase de Gaitán, que la tomó Hugo Chávez hace 15 años, ¿ah? 20 años. Claro que Chávez hablaba en tercera persona singular, ¿ah? Chávez decía en uno de sus discursos, a mí me dicen, tú, no, tú Chávez no eres un hombre, eres un pueblo, ¿ah? Bueno, entonces el pueblo uno. Este es el populismo, esta es la democracia polarizada, ¿no? El illiberal democracy, o lo que él llama democradura, mezcla de democracia y dictadura, un híbrido. Eso es lo que estamos viendo, en la izquierda o en la derecha, ¿no? Insisto, la lista es larga. Bueno, y el siglo XX fue el siglo del totalitarismo. Ahí hay un autor, Pierre Saint-Vaillant, yo recomiendo ese libro, El siglo del populismo. Por aquí lo tengo, creo que se llama así, El siglo del populismo, sí. Bueno,
Hay otro autor, Michael Sandel, un filósofo estadounidense de Harvard, muy interesante, siempre interesante, que se pregunta por los orígenes del populismo, lo que él llama el neopopulismo, principalmente a propósito de Donald Trump, habla de él, pero nuevamente la larga lista de líderes populistas. Pero él tiene una mirada un poco más benigna, porque se pregunta, bueno, ¿y cómo se explica el surgimiento del populismo? ¿Do populists have a point? Se pregunta. O sea, ¿tienen un punto a su favor los populistas? ¿O surgen de la nada? Hay que tratar de desentrañar, ¿no es cierto?, los orígenes, las causas de este populismo o neopopulismo. Y él apunta a la responsabilidad de las élites dirigentes, ¿no? La poca comprensión de parte de las élites dirigentes del malestar, de la rabia de los de abajo. Entonces las élites están cosechando lo que han sembrado, ¿no? Al no entender, ¿no es cierto?, este malestar, esta rabia que existe. Pueblo versus oligarquías, la vieja confrontación, ¿no?, que conduce al populismo. Ellos, nosotros, los de abajo, los de arriba. Entonces, Michael Sandel dice, hay legítimos reclamos de los de abajo, que son desatendidos por los de arriba, por las élites dirigentes, ¿no?, políticas, empresariales, cosmopolitas, liberales. Entonces hay una insensibilidad de las élites dirigentes respecto de este sentir, ¿no?, de los de abajo, con el trasfondo del aumento de las desigualdades, ¿no? Muy volcado el tema de Estados Unidos, pero en muchos otros países en los últimos 20, 30 años. Entonces, también hay una dimensión, dice él, de la globalización neoliberal, ¿no? Una globalización neoliberal en que hay ganadores y perdedores. Hay ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, y él añade un concepto que es interesante, que es, adicionalmente a todo lo anterior, dice él, surge una tiranía de la meritocracia, the tyranny of meritocracy. Hay una arrogancia de los de arriba, los que lograron educación superior, los que fueron a la universidad, los que fueron al college, ¿no? Con esta promesa de la movilidad social vinculada, ¿no es cierto?, a la educación superior, el acceso a la universidad. Eh, bueno, y ese mundo del college, de la meritocracia, ¿no es cierto?, va de la mano de una cierta arrogancia. Porque ellos creen entonces que llegaron porque tuvieron mérito, meritocracia, y se la saben. Entonces, la bronca de los de abajo, los que no tuvieron college, los que no tuvieron acceso a la universidad y que sufren un cierto desprecio, o sea, el mundo de los perdedores, ¿ya? Entonces, hay resentimiento, ¿ya? ¿Y estos apelan a quién? Al líder populista. Ahí surge Donald Trump, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen, Víctor Orbán. Bueno, la larga lista, es interminable la lista, porque estamos en el siglo del populismo, son muchos, ¿ya? Bueno, hay otro problema, dice Sandel, adicionalmente a la tiranía de la meritocracia, y es que los líderes progresistas de hace 20, 30 años, Bill Clinton, Tony Blair, Barack Obama, Gerhard Schröder en Alemania, socialdemócratas, liberaldemócratas, la tercera vía, ¿no? Líderes progresistas, abandonaron a la clase trabajadora, dice Sandel, abandonaron a la clase trabajadora, la que no llegó al college, a la universidad, porque esos líderes progresistas se sumaron al argumento de la meritocracia, que la base de la movilidad social es el acceso al college, a la universidad, a la educación superior. Bueno, y así surge en representación de los abajo, Marine Le Pen, por ejemplo, del Frente Nacional en Francia, ¿no? La clase trabajadora en Francia que votaba comunista hace 40 años, hoy vota por Marine Le Pen, por la extrema derecha. Y Donald Trump, por supuesto, en Estados Unidos, y tantos otros, también de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, que es un líder populista de izquierda brutal. En la última elección sacó 19-20%, ¿no? Jeremy Corbyn, no sé si se acuerdan, el laborista inglés hace algunos años, ahora por suerte hay otro. Bueno, Bernie Sanders, ¿qué es la socialdemocracia de Estados Unidos? También podrían estar en esa lista Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, la Concertación, ¿eh? O sea, Sandel diría, ustedes abandonaron a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora entonces
¿no es cierto?, frente al abandono de los progresistas, con su resentimiento, con su humillación, con su populismo, recurre a estos líderes mesiánicos, ¿ah?, que son la encarnación del pueblo, pueblo oligarquía, ellos nosotros. Bueno, ahí hay una segunda variable, que, o sea, primero entonces José Mañó, este tema del populismo, el siglo del populismo, después Michael Sandel, este abandono de las élites a los de abajo, la arrogancia de la meritocracia, ¿no?, el abandono supuestamente del progresismo respecto a la clase trabajadora. Bueno, y hay otro autor, Francis Fukuyama, entre varios otros autores, ¿no?, que agregan otro tema, otro eslabón, otra arista a esta compleja situación actual, otra derivada, que es la política de la identidad, ¿no? Ahí estamos, en la política de la identidad. Está lleno de autores sobre la política de la identidad. ¿Qué consiste la identidad, la política de la identidad? En grupos que reclaman reconocimiento. Eso es la identidad. Ahí surge el fenómeno de la identidad. Esto surge con un paper en los años 80 de los grupos de discapacitados, que reclaman que han sido invisibilizados históricamente, ¿no? Y reclaman reconocimiento. Imagínate las personas con discapacidad, una cosa tan valiosa, tan obvia, pero invisibilizado. Y después surgen las minorías sexuales, ¿no es cierto?, en los años 90, 2000, que reclaman reconocimiento, las minorías sexuales, gran tema, ¿eh? Surgen los temas de género, ¿no?, los reclamos de la mujer, los temas de género en general, más allá de la mujer. Los pueblos indígenas, ¿no?, los pueblos originarios, los migrantes, los inmigrantes. No sé si me explico, o sea, todos estos grupos que van surgiendo, ¿qué reclaman? Reconocimiento, ¿no? La política de la identidad. Hay un ruido por ahí. Bueno, entonces, esta es otra dimensión, se fijan, del resentimiento, de la humillación, los discriminados, las víctimas de muchas formas de discriminación, desde, como digo, las personas con discapacidad, las minorías sexuales, los inmigrantes, los pueblos originarios, géneros. Bueno, ahí surge otro autor interesante, Mark Lilla, también lo recomiendo. Mark Lilla en Estados Unidos, que es un liberal demócrata, un socialdemócrata, un gallo progre, ¿eh? Y Mark Lilla dice, este tema de haberse comprado este argumento de la identidad y las identidades es lo que explica que los demócratas estén perdiendo con los republicanos. Y él dice que Hillary Clinton, por ejemplo, es una expresión de ello, ¿eh? O sea, Hillary Clinton, pero los demócratas en general, aparecen como que el partido de las minorías, ¿no? El partido de las minorías, de todas estas minorías. LGTB, todo el tema, política de la identidad, ¿no? Estas élites liberales, cosmopolitas, son, aspiran a representar el mundo progre a las minorías. En cambio, Donald Trump, ¿a quién representa? No a las minorías, al mainstream America, o sea, a la América profunda, no solo a las minorías. Bueno, todo esto desemboca en el populismo, desde distintos autores, ¿no?, y distintas derivadas y aristas. En fin, de derecha o de izquierda, pueblos, oligarquías, los de arriba, los de abajo, amigos, enemigos, con este trasfondo de Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el autor de Jaime Guzmán en Chile y de Fernando Atria. Esta es la definición de la política como amigos, enemigos. Bueno, entonces yo escribí por ahí en el mostrador, si lo quieren ver, hay un artículo que se llama Donald Trump es una amenaza contra la democracia. Donald Trump simbolizando todo este populismo emergente, ¿no?, que es la principal. Yo sostengo que la extrema derecha es la principal amenaza contra la democracia hoy día en el mundo occidental, en el mundo occidental. Donald Trump entendido en términos del 6 de enero, ¿no?, el 6 de enero del 2021, ¿no?, cuando llama a sus seguidores a tomarse el Capitolio, un presidente en ejercicio que llama a sus seguidores a tomarse físicamente el Capitolio, y lo hacen, lo hacen. Hay 5 muertos, hay cientos de heridos, hay destrucción de la propiedad, los parlamentarios amenazados. Bueno, Jair Bolsonaro es el emblema en América del Sur, que hace lo mismo hace 2 años con Lula, ¿no? O sea, Trump desconoce el triunfo de Biden y llama a sus seguidores a tomarse el Capitolio. Bueno, Jair Bolsonaro desconoce el triunfo de Lula y llama a sus seguidores a tomarse las plazas públicas, los edificios públicos. Hoy día hay un proceso con varios inculpados. O sea, estos gallos se las traen, no sé si me explico. Esta no es un tema retórico, ¿eh?
Este populismo de derecha, podríamos decir también, ¿para qué decir los populismos de izquierda, no? Nicolás Maduro, Hugo Chávez, en fin, lo que fue el ALBA, Evo Morales, Rafael Correa. Entonces, Donald Trump es el guaripola de la extrema derecha en el mundo, que en Europa es Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni, ¿no es cierto?, en Italia, con Salvini, Matteo Salvini, la extrema derecha de Austria, de Alemania, incluso la extrema derecha de Alemania acaba de ser expulsada de la bancada parlamentaria, europarlamentaria por la extrema derecha. ¿Cómo serán de derechistas que lo expulsaron de la bancada? Geert Wilders, ¿no es cierto?, el Partido de la Libertad en Holanda. Esa es la familia de extrema derecha en Europa. Y la extrema derecha en América Latina, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, que acaba de asumir en su reelección ayer, que se junta con quién, con Javier Milei, José Antonio Casta en Chile. Esta es la amenaza contra la democracia. Por eso yo siempre le digo a mis amigos, cuidado con derechizarse, porque esta extrema derecha es letal. Y cuidado con izquierdizarse, porque hay otra izquierda populista, igualmente preocupante. Ya, esa es eh, una última comentario sobre este primer punto, creo que son 15 minutos, estamos bien. Bueno, todos estos líderes populistas, ¿ah?, ganan elecciones, se fijan, no asumen con golpes de Estado. Todos estos ganan elecciones. Ahí está el maravilloso libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias. Es un libro que yo recomiendo. Cómo mueren las democracias. Mueren del deterioro interno, no de golpes de Estado como era históricamente en América Latina. Incluso ellos escribieron un libro hace algunos meses, muy interesante, que se llama La tiranía de la minoría. Siempre el peligro de la democracia desde la Revolución Francesa fue la tiranía de la mayoría, ¿no? Ellos hablan del peligro de la tiranía de la minoría, refiriéndose al Partido Republicano en Estados Unidos y todos los enclaves increíbles constitucionales que hay en Estados Unidos para impedir que la mayoría se exprese. Bueno, ese es un tema, ¿ah?, que quería plantear para la conversación. El siglo XXI, el siglo del populismo, de derecha o de izquierda. El segundo tema es más clásico, más geopolítico, si ustedes quieren, ¿no? Porque el tema es tensiones y conflictos en las relaciones internacionales. Entonces, tal vez algo haya que decir sobre esto. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo ahí? El deterioro de las reglas, ¿no? El rules-based society, el deterioro de las reglas. La civilización había logrado convivir en base a ciertas reglas, ¿no? Las constituciones, las leyes, las instituciones, ¿no? El deterioro del multilateralismo, que es una expresión de esto, de las reglas, ¿no? Bueno, y el renacer, por lo tanto, del conflicto entre grandes potencias. Por eso la geopolítica es muy tradicional. Renacen conflictos entre las grandes potencias. Entonces, Graham Allison, otro autor, cito autores para recomendar los libros nomás y los autores porque son muy interesantes. Graham Allison escribe un libro sobre la trampa de Tucídides. A Tucídides escribió, ustedes saben, sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? De cómo Esparta vio que había una potencia emergente que es una amenaza, Atenas, ¿no es cierto?, democrática. ¿Eh? Entonces, hay un conflicto, la guerra del Peloponeso, pierde Atenas, pierde la democracia al final, pero ese es como el origen de los conflictos tradicionales entre las grandes potencias. Entonces, ¿en qué consiste la trampa de Tucídides hoy día? Y el ejemplo que da, por supuesto, es preocupante. Dice Allison que de los 16 grandes conflictos hegemónicos en los últimos 500 años en el mundo, de los 16 grandes conflictos hegemónicos en la historia moderna, solo 4 se resolvieron pacíficamente. 12 se resolvieron con guerras hegemónicas. Las últimas 2, las guerras mundiales del siglo XX. Bueno, entonces la pregunta es de Allison, ¿cómo se va a resolver el conflicto entre China y Estados Unidos? Que son dos potencias hegemónicas, todo lo que sabemos. Ahí está el conflicto hoy día a nivel internacional, principalmente entre China y Estados Unidos. ¿Se va a resolver pacíficamente o esto va a terminar en una guerra hegemónica? Bueno, entonces
Este conflicto de las grandes potencias, las potencias hegemónicas, las guerras hegemónicas, lo contamina todo, ¿no? Voy a hablar 2 minutos cada uno nomás de dos conflictos que obviamente hay que decir algo, Ucrania y Gaza, ¿no es cierto? Que son parte de estos conflictos no solo entre grandes potencias hegemónicas, sino que potencias medianas también. Bueno, entonces, el 22 de febrero, ¿no es cierto? Hace 2 años, Putin invade Ucrania. Y una semana antes de invadir Ucrania, en China, firman un acuerdo, los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿se acuerdan? Firma un acuerdo Rusia con China, que se llama de amistad sin límites. Bueno, amistad sin límites, o sea, China y Rusia firman una amistad sin límites. ¿Por qué? Porque el enemigo es Estados Unidos. Acuérdense que cuando Nixon y Kissinger llegan al acuerdo con China en 71-72, es porque el enemigo común es Rusia, incluso de China. China había tenido incluso una guerra con Rusia. Bueno, estas cosas van y vienen y se revierten. Entonces, la invasión de Putin en Ucrania tiene reverberancias globales, porque esto aparece de la mano de una nueva amistad sin límites, de una alianza. Las grandes potencias construyen alianzas, las potencias medianas también, con China, que le da una espalda muy grande a Putin, a Rusia. Entonces, ¿cuál es la lección que yo quiero sacar de Ucrania? Más allá del conflicto de Ucrania, que ustedes saben que es muy complicado. Es que no hay que olvidar las reglas básicas de las relaciones internacionales. ¿Y cuál es la regla básica de las relaciones internacionales modernas de 3 siglos? Y por eso Kissinger es importante. El balance de poder. El balance de poder. Kissinger dijo, ese fue su tema toda la vida, estudiando las guerras desde el Tratado de Westfalia en 1648, las guerras de los 30 años, las guerras de Luis XIV, las guerras napoleónicas. Kissinger decía, la tesis central de él en su vida, es que solo el balance de poder entre las grandes potencias, la potencia hegemónica, puede mantener la paz, el balance de poder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchos expertos, John Mearsheimer, un gran experto realista en la escuela del realismo político, que afirma esta cosa del balance de poder, economistas, Jeffrey Sachs, eh, bueno, muchos cientistas políticos, expertos en relaciones internacionales, unos 15, 20 años, pero también políticos como Henry Kissinger, como Angela Merkel, como François Hollande en Francia, advirtieron sobre el peligro de la expansión de la Unión Europea y la OTAN hacia el oriente. Ustedes se acuerdan que después de la caída del muro, ¿no es cierto? Y la disolución de la Unión Soviética el año 91, el mayor error político o geopolítico del siglo XX, según Putin, la Unión Europea fue creciendo hacia el oriente, ¿no es cierto? Los países de Europa del Este, los países bálticos, Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, que se dividió en dos, Rumania, en fin. La Unión Europea fue creciendo y la OTAN fue creciendo hacia el oriente. Y Putin, esto está bastante registrado, a todos ellos en sus reuniones, porque Putin era un héroe en Estados Unidos con George Bush, Jacques Chirac lo condecoró. Putin tenía buena opinión en Occidente. El gasoducto con Alemania, muy condecorado. Pero él siempre advertía en esas reuniones bilaterales, cuidado, no sigan expandiéndose porque me están llegando a mi vecindario, están llegando a tocar la puerta de mi país, de Rusia, y Bielorrusia, ahí tiene un títere hoy día en Bielorrusia, y Ucrania. Él siempre tiene esta teoría que Kiev, la capital de Ucrania, es la base espiritual de la gran Rusia, ¿no? Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kiev. Entonces, una famosa declaración de Bucarest, Rumania, el 2008, en que la OTAN invita a Georgia y a Ucrania a sumarse a la OTAN. Y eso traspasó las líneas rojas, traspasó las líneas rojas. Ahí Putin entonces empezó a complotar y a decir, mira, estos tipos no han querido entender por las buenas, van a entender por las malas. Y invade, ¿no es cierto?, Crimea el año 2014. Entonces, Putin citó un acorralamiento que tenía cierta base, porque si la OTAN invita
a su vecindario más próximo, a Georgia, a Ucrania, que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a unirse a la OTAN, bueno, Putin siente que hay una agresión, que la seguridad de Rusia está amenazada. Y él tenía una frase que es muy válida. Yo no estoy defendiendo a Putin, ser despreciable, pero hay que entender estos comportamientos de los actores. Él tenía una frase muy válida, creo yo, y es que no hay seguridad de Europa sin Rusia. No hay seguridad de Europa sin Rusia. Y tiene razón. Rusia es parte de Eurasia, ¿no? Siempre hay una parte de Rusia que es parte de Europa. Bueno, entonces no prosperó esa invitación de la OTAN en el 2008 a Georgia y a Ucrania, pero porque se opuso Angela Merkel y François Hollande en Francia. Y Kissinger, para callado, siempre les di a todos estos líderes, les dijo, oye, no sean locos. No, este es un animal herido, va a reaccionar. Bueno, y reaccionó. Entonces invade Crimea, ¿no es cierto?, en 2014 hasta el día de hoy, e invade las dos provincias del Donbass, las dos provincias orientales de Ucrania. Entonces, la lección que yo saco de esto eh, es no hay que descuidar las reglas básicas de las relaciones internacionales y la regla más importante es el balance de poder. Un desbalance de poder es peligroso. Y China hoy día también siente, eh, siente se siente acorralado por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, por Japón, por Corea del Sur, porque Estados Unidos está construyendo alianzas hoy día muy interesantes con la India, Indo-Pacífico, con Japón y Corea del Sur, con Australia, esta producción de submarinos, con Inglaterra, con el Reino Unido. Entonces, el argumento de China en todos los conflictos que uno ve siempre es interno, es doméstico. O sea, Hong Kong es un tema doméstico. El mar de China, del sur de China, es un tema doméstico. No se metan, esto es un tema doméstico mío. Los yugures, ¿se acuerdan? Esta minoría musulmana es doméstico. Pero Taiwán es un tema doméstico. Y China siente que Occidente, Estados Unidos, con Estados Unidos a la cabeza, está invadiendo su territorio. Yo creo que no podemos ser ingenuos sobre China, obviamente, pero tampoco hay que sobrereaccionar. No hay que demonizar a China, hay que tratar de construir reglas, ¿no? Multipartidismo, multilateralismo. Entonces, las dos dimensiones tradicionales de las relaciones internacionales están vivas en todos estos conflictos que estamos hablando, ¿no? Por un lado, el elemento defensivo disuasivo, que es el tema de la seguridad, el tema militar, pero por otro lado, el tema diplomático, el derecho internacional, el derecho a los tratados. Y con esto termino, porque el otro tema es Gaza, ¿no es cierto? La guerra entre Israel y Hamás en el territorio de Gaza. Bueno, ahí hay tres cuestiones que yo quisiera afirmar, una línea cada uno nomás para no argumentar y después conversar. Uno, el ataque del 7 de octubre es un ataque terrorista, cobarde de Hamás contra la población civil de Israel, eso no podemos perderlo de vista, ¿no? 1.200 personas civiles asesinadas, niños, mujeres violadas, cuerpos desmembrados, 260 de ellos estaban en un concierto musical, bueno, en fin. Y además secuestran 240 personas para constituirlos en escudos humanos en Gaza. Es el capítulo 1. El capítulo 2 es el derecho de Israel a defenderse. O sea, Israel tiene derecho a defenderse de ese ataque. Pero el capítulo 3, que con esto termino porque es muy actual, ¿no es cierto?, es la acción indiscriminada de Israel en Gaza. O sea, a Israel se le pasó la mano completamente. 35.000 muertos, decenas de miles de heridos, centenares de miles de desplazados. Y ahí entonces está la noticia de la semana, con eso termino. La Corte Internacional de Justicia, fíjense, y la Corte Penal Internacional, Chile fue importante en el nacimiento de la Corte Penal Internacional a fines de los años 90, las dos cortes deciden tomar parte en el asunto. Deciden tomar parte del asunto. O sea, las reglas, el multilateralismo, el derecho internacional, el derecho de los tratados, en esta coyuntura reemerge
auspiciosamente, creo yo. Y bueno, y ustedes saben, el fiscal entonces de la Corte le pide a la Corte, vamos a ver lo que decide, unas órdenes de detención contra los tres principales líderes del Hamas y de detención contra un primer ministro y ministro de Defensa de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No necesariamente genocidio, aunque el fiscal ha dicho que continúa la investigación sobre el genocidio. El presidente Boric el sábado, a propósito, anunció que Chile se iba a unir a esa presentación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, ¿ah? Que también emitió un fallo en el sentido que el cese al fuego, ¿no? Basado en que se están rompiendo las reglas de la guerra, crímenes de guerra, ¿no? Entonces, yo encuentro auspicioso esto de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, porque son instituciones de gran valor civilizatorio, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos complementarios, las cortes, todo esto es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Digo, sabiendo quiénes están aquí en este grupo. Bueno, Felipe, Diego, eso yo diría como para proponer para la conversación. Perfecto, Justo, muchas gracias. justo en los 30 minutos. Justo los 30 minutos, exacto. Así que, bueno, ahora abramos una primera ronda de preguntas. Veo que Eduardo ha levantado la mano, así que ahí hay una pregunta. ¿Habrá alguna segunda, alguien que quiera formular una segunda pregunta? Don Ricardo, lo dejo en el segundo lugar y a ver si habrá una tercera pregunta. A ver si habrá alguien que quiera formular una. Vamos con esas dos primeras preguntas, a ver si el resto del público se anima en una segunda ronda. Eduardo, te doy la palabra y después vamos con Don Ricardo. Ignacio, mire, mi pregunta es bastante específica. En un pasaje de tu presentación, muy interesante, hablaste, dijiste, en cuanto a las amenazas a la democracia, evidentemente que la más fuerte, la más temible, es la de la extrema derecha. Y después, en un segundo minuto, tomaste de nuevo y dijiste, pero tampoco nos debemos olvidar de la extrema izquierda. Ok, ahora, no quiero reducir el análisis a pensar cuál es más malo o cuál es menos malo, pero por lo menos digo yo, en el caso de la extrema derecha, no hay una amenaza frontal a ciertas reglas del juego, como por ejemplo el equilibrio de poderes o el respeto a las elecciones o cosas, digamos, que son realmente muy fuertes desde el punto de vista valórico. Y en cambio, en el caso de la extrema izquierda, lo primero que ellos hacen polvo es el tema del equilibrio de poderes y todo pasa a depender no solo de un gobierno X, sino que de el partido político, que es el único que vale dentro de ese esquema. Eh, Mirado desde ese punto de vista, ¿no piensas tú que planteado de esa manera la extrema izquierda podría ser más letal y más nociva que la otra? Dejamos anotar esa pregunta y luego, y ahora vamos con Don Ricardo. Sí, ¿se oye? Sí, perfecto. Sí, ok. Yo quisiera limitarme exclusivamente a un punto, a un aspecto de la exposición hecha por don Ignacio, que es el siguiente, a lo que se refiere a la relación del mundo ruso con la Europa, ¿no? De la cual, al menos geográficamente, en una parte importante, porque no todas las personas se ponen en el problema de pensar, ¿cuál es el país más grande de Europa? El país más grande de Europa es Rusia. Si nosotros consideramos que geográficamente una parte importante del territorio ruso forma parte de aquello que geográficamente es Europa. Culturalmente la película es totalmente diferente, ¿no? Dicho esto, y yo me limito solo a esto porque don Ignacio ha citado temas de carácter planetario, mencionando también Asia, pero son cosas muy complejas. Por lo tanto, me limito a preguntar lo siguiente. A propósito del comportamiento de esta Rusia putiniana, ¿no? ¿Qué tan diferente es de lo que es la historia de la Rusia? Es decir, en el siglo XX, ¿cuántos países y cuántas veces Rusia o la Unión Soviética, que fue su equivalente durante la mayor parte del siglo XX, invadió? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos países? Y yo digo esto porque he llegado a una
convicción no definitiva, porque estos temas son siempre, debemos siempre someterlos a un constante análisis a la luz de los hechos, ¿no? Que es el siguiente. Yo me lo planteo en estos términos. La pregunta es, ¿cuántas veces la NATO, cuántas veces, hablo del siglo XX y de este siglo, ¿no? Que son el periodo, digamos, en que se puede pensar que la democracia ha alcanzado, la democracia moderna ha alcanzado su mayor desarrollo. ¿Cuántas veces los países democráticos y los países en particular y específicamente, limitándome al lugar geográfico, cuántas veces los países democráticos europeos y los países miembros de la NATO han iniciado una guerra? ¿Qué motivo tiene Putin para decir que él se siente amenazado? ¿Alguna vez la NATO inició una guerra? A mí no me consta. Me limito el tema da para mucho, me limito a esa pregunta. Ok, Muchas gracias, don Ricardo. Déjeme añadir a Felipe Sandoval con su claro. intervención para cerrar esta primera ronda de preguntas y después vamos con una segunda. Oye, un par de comentarios y algunos como contradictorios entre sí, pero primero, a diferencia de lo que dice Eduardo, yo, y esto es pregunta, porque yo veo que lo que ha pasado es que la democracia ha resistido contra estos líderes ultraderechistas, y eso es una buena noticia. Pues uno ve Evo Morales, ve Bolsonaro, bueno, ultraderechista, ultraizquierdista, ¿no es cierto?, por Evo Morales, y ve a Trump. No recuerdo otros casos, pero a pesar de todo, la democracia sobrevivió. Entonces a mí me da mucha esperanza, porque yo en Chile en la última elección voté nulo porque no tenía, entre Kast y Boric decía hasta que está en riesgo la democracia. Pero parece que la cosa es más fuerte. También en Chile, hasta el minuto, resiste. Eh, lo segundo, respecto a la cosa internacional, el de los conflictos, yo en las últimas dos guerras, quizás más la invasión de Irak, es como una vuelta a violar las normas internacionales de manera flagrante. Eso me llama la atención, que aquí hay un cambio en lo que han sido las últimas guerras. Pues la guerra de Rusia han violado muchas normas internacionales y bueno, lo de Israel en Gaza es tremendo. Y lo otro es que eh, lo de Israel como que demuestra, quizás termina esto en un acuerdo, ¿ah? Porque está en la destrucción, que es lo mismo que Sudáfrica, los mataban y mataban negros, al final estuvieron obligados a llegar a un acuerdo con los negros. Y aquí puede ser que pase lo mismo, que esta guerra desemboque en un acuerdo que resuelva el problema hasta el final, pero en la política israelí, y si le va bien, puede demostrar algo que es muy terrible, porque ya lo practicó en el Líbano. Cuando destruye flagrantemente un territorio, los gallos no se levantan en 20 años más. Y ese es como el concepto que está detrás. Lo hicieron en el Líbano con Hezbollah hace mucho tiempo, cuando destruyeron todo el barrio donde vivían los chiitas en, eh, ¿cómo se llama?, la capital del Líbano. Y ahora están haciendo lo mismo en Gaza. Entonces, si eso triunfa, es como una señal de cómo se deben hacer las guerras en el futuro. Ujú. Don Ignacio, suya la palabra. Oye, bueno, muy buenos comentarios, más que preguntas. A ver, lo que dice Eduardo, yo insistiría, Eduardo, en que la principal amenaza es de la extrema derecha. ¿Ah? O sea, insisto en el ejemplo de Trump porque no puede ser más evidente. O sea, piensen ustedes que Trump, elegido, esto tiene que ver con el populismo, derecha, toda esta cosa que hablamos al principio, pero Trump, ante la derrota electoral, cierto que había ganado la elección, por supuesto, el 2016, en fin, con Hillary Clinton, todo lo que sabemos, hubo una cierta intervención rusa y los fake news, todo este cuento, ya, pero Trump ganó el 2016. Pero el 2020, Trump desconoce el triunfo de Joe Biden. Y no como un tema retórico del picado, del que perdió. No, le pide al vicepresidente del Senado, al vicepresidente de la República, Mike Pence, que es presidente del Senado, ¿no?, que desconozca el triunfo de Biden. Eso le pide formalmente. Y Pence se niega, afortunadamente. Tipo muy conservador, muy trumpista, pero se niega, ¿no? Trump le pide a un secretario de Estado ahí de algún estado, le dice, me faltan 18.000 votos. Hoy día hay 4 investigaciones criminales contra Trump por 91 cargos.
Ustedes ven que allá hubo un veredicto, ¿no es cierto?, de culpable en la corte, en el tribunal en Nueva York la semana pasada. ¿Ah? Eh, Culpable en 31 cargos por falsificación de documentos comerciales para encubrir no sé qué. O sea, Trump hoy día es un imputado. Tiene no sé cuántos juicios, no sé cuántos abogados. El acto de Trump fue, Eduardo, un acto de sedición, un acto de insurrección. La más lúcida, a mi juicio, de sus contradictores no ha sido el Partido Demócrata, ha sido Liz Cheney, una diputada republicana valiente. La echaron del partido, la echaron de la Cámara, los republicanos, pues, porque Trump se ha apoderado del Partido Republicano, por eso es tan peligroso, ¿no? Ella denunció este acto de insurrección, de sedición. Bueno, Israel Bolsonaro, Eduardo, es lo mismo. Llamó a desconocer el triunfo de Lula en las urnas, ¿ah? Y movilizó a su gente para tomarse las calles, los edificios públicos. Entonces, por eso todos ellos fueron elegidos democráticamente, ¿cierto? Pero una vez en el poder, ¿no es cierto? Y Nayib Bukele y, bueno, a Javier Milei, yo espero que le vaya bien en el tema de la inflación, de la apertura externa, pero el tipo, el anarcocapitalismo de Milei, ¿no? El liberal libertario, del punto de vista de los procedimientos democráticos, vamos a ver. Por eso, Eduardo, yo digo que la principal amenaza es la extrema derecha. ¿Cuál es la amenaza de la extrema izquierda? En América Latina hay tres dictaduras de izquierda: Cuba, ya, dinastía comunista de 60 años, Nicaragua y Venezuela. Pero Nicaragua y Venezuela no es ningún modelo a seguir en ninguna parte de América Latina. Están muy a la defensiva. Ahora en julio hay elecciones en Venezuela. Bueno, entonces yo creo, Eduardo, que la principal amenaza en el mundo occidental es esta oleada extrema derecha de Trump y toda su familia política de Europa y América Latina. Después lo de Ricardo tiene mucha razón. O sea, Putin es un nostálgico del poder de Rusia, ¿no es cierto? Eso es Putin. Evidentemente, ahora Rusia hoy día es una economía equivalente a Italia y Canadá, o sea, una economía mediana, pero tiene una ínfula geopolítica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está pisando 500 años de zarismo, ¿no es cierto?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue un poder imperial, pues, a nivel global, y yo creo que Putin tiene apoyo interno. Hay encuestas que así lo demuestran, que son relativamente confiables. Entonces, evidentemente que Putin es un nostálgico de la Rusia imperial, de la Rusia considerada como gran poder, y él se siente ninguneado por Europa y por Estados Unidos. Recuerda que él lleva 25 años en el poder, emergió en 99, 25 años, como presidente o como primer ministro, ¿no? Porque se turnaban ahí con Medvedev. Entonces, él siente que con todos los esfuerzos que hizo para tener buena relación con Alemania, el gasoducto, con Europa, grandes relaciones comerciales, inversiones, condecorado por aquí y por allá, George W. Bush, su amigo, ¿no es cierto? ¿Para qué decir Berlusconi? Él siente que Europa y Estados Unidos lo ningunearon, a él y a Rusia, y no los tomaron en serio, ¿no? Y que todas las advertencias que hizo respecto a la expansión de la OTAN, más que la Unión Europea, la expansión de la OTAN, esa fue la declaración de Bucarest del 2008, una declaración de la OTAN, ¿no? Esto de invitar a Georgia, a Ucrania, es como robarle los huevos al águila, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la OTAN fue una estrategia defensiva, fue un pacto militar defensivo, pero la OTAN, o sea, el pacto de Varsovia ya no existe, ¿no? La Unión Soviética no existe. Entonces, Putin necesita construir una alianza, que eso es China, ¿no? Y juega sus cartas desde el punto de vista estrictamente de poder en forma muy magistral. O sea, tiene una desmesura geopolítica más allá de lo que representa la economía rusa, ¿no? Eh, Hay un libro muy importante de Robert Jarvis, un gran cientista político estadounidense de los años 80, que es sobre las percepciones de los actores. Jarvis dice que lo que lleva a la acción a una gran potencia o potencia mediana, ¿no es cierto?, es
son las percepciones, cómo perciben. Entonces uno dice, está exagerando Putin, ¿qué tanta amenaza? Bueno, él percibió que estaba siendo amenazado. Y China hoy día percibe que está siendo amenazada por Estados Unidos. ¿Ah? Containment, encirclement, suppression. Son tres palabras de Xi Jinping. O sea, él quiere estar haciendo una estrategia de contención frente a este encirclement, está rodeado por la amenaza de Estados Unidos que construye alianzas en su patio trasero con Japón, con India, con Australia, con Corea del Sur. Esas son las percepciones de los actores, que es lo que determina su política y sus acciones. Tiene razón que la OTAN fuera un bloque defensivo, ¿no? La estrategia de la contención, justamente. Bueno, pero después de la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, viene, acuérdense que hubo una euforia en los años 90 en Occidente y en los años 2000, ¿no? Liberal en lo económico, la expansión de la Unión Europea, pero los actores, China y Rusia, tienen otra percepción, que están siendo amenazados y que tienen que construir una alianza sin límite, ¿no? Febrero del 2022. Bueno, y lo de Felipe, que son 2 puntos, yo estoy de acuerdo con la primera afirmación, es muy importante. De hecho, les recomiendo una panel que hubo en la Escuela de Ciencia Política de la Católica, aquí en Valparaíso, en Santiago de San Joaquín, hace un mes y medio, debe estar en YouTube, ¿ah? Muy interesante, sobre el tema que menciona Felipe, porque en la ciencia política, en los últimos 10 años, en el mundo occidental de nuevo, el tema es el backsliding, el retroceso democrático, ese es el tema. Pero muchos respondieron, como dice Felipe ahora, bueno, pero a pesar de todas esas amenazas, la democracia supo defenderse. Supo defenderse de Trump, ganó Joe Biden, supo defender la autonomía de los tribunales, supo defender la libertad de expresión, supo defender la Constitución. O sea, Trump perdió el 2020. Jair Bolsonaro perdió con Lula hace un par de años, ¿no? Entonces la democracia es resiliente. Marine Le Pen no es presidenta de Francia. Puede que lo sea la próxima, pero no lo es. Ha perdido sistemáticamente, ¿no? Entonces lo que dice Felipe yo lo comparto. O sea, a pesar de que toda la literatura, todas las mediciones que hay, el Freedom House, el Intelligence Unit del Economist, el V-Democracy, todas las mediciones de la democracia en el mundo en los últimos 10 años dicen que hay retroceso cuantitativamente, bajo una serie de parámetros, ¿no? Pero Felipe tiene razón, la democracia ha sabido defenderse, es resiliente hasta ahora. Esa es una buena noticia. Bueno, y efectivamente, lo segundo que dice, si gana Israel, entre comillas, esta guerra con Hamas en Palestina, ¿no es cierto?, demuestra para algunas potencias, grandes o medianas, cuál es el camino. El camino es arrasar. Y olvídense del derecho internacional, del derecho a los tratados, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia. El camino es arrasar. Ahora, Israel tiene esa doctrina desde la guerra del 48, ¿no? La guerra árabe, el 48, el mismo año en que nace Israel. Ganar guerras es lo que ha hecho Israel 70 años. Después la guerra de los 6 días, ¿no? El 67, la guerra del Yom Kippur, el 73. Ahora, en todas esas guerras, Felipe, hubo desenlaces en tratados. O sea, Israel llega al acuerdo con Egipto, ¿no es cierto?, el 78, llega al acuerdo con Jordania, años después, tratado, en la Casa Blanca, Estados Unidos, Clinton, Carter, la cosa, ¿ah? Pero ahora, tierra arrasada. Esa es la política de Netanyahu y del gabinete de guerra. Acuérdense, la primera declaración del 8 de octubre de Israel, cuando forma su gabinete de guerra, dice, vamos a matar y destruir al Hamas en todos los puntos de Gaza, hasta que no quede uno solo vivo. Son human animals, animales, son animales. Bueno, y claro, eh, uno dice aquí a costo, pero como argumento de poder, y además Israel tiene este Iron Dome, ¿no es cierto? Está como protegido tecnológicamente, porque cualquier ataque contra Israel son capaces de neutralizarlo. Los 300 misiles balísticos de Irán, acuérdense, hace 2 meses, 300 contra Israel, un ataque, y supo defenderse Israel. Entonces, Israel hoy día se ve como una autarquía, protegido de las amenazas externas. Bueno, pero al final yo siempre creo en la vida de la política. Detrás de este conflicto está el acuerdo con Arabia Saudita, ustedes saben, con Estados Unidos.
¿no? Con los países árabes, yo creo que van a jugar un rol importante. ¿Qué pasa con Gaza después de esta guerra? Bueno, hoy día, ayer, ¿no es cierto? Hay una propuesta de Biden con Netanyahu, con Arabia Saudita, con los países árabes, de un cese al fuego, pero como Netanyahu depende de cuatro o cinco parlamentarios de extrema derecha, ultraortodoxos, ultrarreligiosos, Netanyahu lo único que le preocupa en sus últimos 15 años es su posición de poder. Bueno, pero tienes razón, Felipe, en los dos puntos que tú mencionas, creo yo. Bueno, muchas gracias, don Ignacio. Y ahora abramos una segunda ronda de preguntas. Veo que Sebastián está inscrito, así que quedas como el primer preguntador, Sebastián. ¿Habrá alguien más interesado en formular alguna pregunta o algún comentario? Don Demetrio queda en segundo lugar y don Sergio Guevara en tercer lugar. Así que, Sebastián, te doy la palabra. Eh, Sobre el problema que plantea don Ignacio respecto de quienes ofrecen una mayor amenaza a la democracia, como la comprendemos y la practicamos actualmente, sobre todo en América Latina, quisiera proponer una perspectiva diferente para ver qué piensa, por supuesto, don Ignacio respecto de esto. Si bien es cierto que Bolsonaro, Trump en este caso, no América Latina, pero en el continente americano, actuaron, como él muy bien lo describió, en sus intentos de desconocer los resultados electorales, el hecho es que ellos dejaron el poder y no tuvieron que ser derrocados para dejar el poder. Y mientras estuvieron en el poder, tampoco tomaron acciones ejecutivas, que es algo que está dentro de las posibilidades siempre del ejercicio de la presidencia, para mantenerse en el poder. Sin embargo, las dictaduras que se han consolidado en América Latina en el siglo XXI se dieron porque grupos de izquierda que llegaron al poder democráticamente tomaron esas decisiones ejecutivas y básicamente suprimieron la práctica democrática, que es lo que pasó en Venezuela y pasó en Nicaragua también. Y en los últimos años, quienes sí tomaron acciones ejecutivas desde el poder ejecutivo, valga la redundancia, o sea, como presidentes, para intentar básicamente suprimir la democracia en su vigencia existente o al menos desconocer sus reglas, fueron Evo Morales en Bolivia, que desconoció el resultado de una elección popular y trató de postularse nuevamente, y se postuló nuevamente a la presidencia, y Pedro Castillo en Perú. Ellos fueron los que tomaron decisiones efectivamente dentro de, no las posibilidades, pero sí dentro de la realidad de que tienen el poder ejecutivo en sus manos para atentar contra la democracia. ¿No es ese, le pregunto a don Ignacio, un mensaje o una suerte de perspectiva que puede contradecir algo de lo que estaba diciendo hasta ahora? Y realmente nos debería hacer reconocer que en este caso es la izquierda la que ha sido más efectivamente una amenaza contra la democracia. Gracias, Sebastián. Vamos con don Demetrio. Por favor, don Demetrio. Gracias, don Ignacio, buenas noches. ¿Cómo está, don? El, bien, pues, el, eh, el drama que se vive hoy en la zona entre la guerra esta, que no es guerra, sino que es una matanza entre Israel y Hamas, eh, tiene en definitiva algo en el fondo que va a ser y es definitivo. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? Estados Unidos juega un rol fundamental en esto para tratar de convencer que Israel se mueva en un sentido o en otro. Ahora, viendo que tenemos muy pronto elecciones en Estados Unidos y que la campaña está prácticamente lanzada, y tomando en consideración la inmensa influencia que los judíos tienen en Estados Unidos, en la banca, en la prensa, en los medios, en todo lo que sea la economía y en todo lo que sea incluso en lo que es el armamento de Estados Unidos. Los judíos controlan en definitiva y a muchos de ellos de una manera más radical que otra. Incluso, insisto, hay un grupo que es sionista firme. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos se mueve en un sentido o en otro ante los dos candidatos que tiene? Si Estados Unidos insiste en respaldar
en forma prácticamente absoluta como lo ha hecho hasta ahora, o va a haber una mutación en cuanto a pedir una moderación y también controlar la asistencia de armamento que se le otorga, que es imposible de controlar, es decir, que es básica para Israel. ¿Cómo ves tú, Ignacio, que conoces el tema, esta influencia de la comunidad judía dentro de lo que va a ser la política, la futura política de Estados Unidos en este problema? Gracias. Gracias, Demetrio. Don Sergio. Eh, ya. Eh, Muchas gracias, don Ignacio, por su tiempo. Yo quería apelar en mi pregunta a su experiencia como canciller. ¿En qué sentido, para consultarle sobre eh, qué piensa usted de la orden de detención contra Netanyahu de la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree que se va a hacer efectiva? O, ¿cierto? Como, o van a pesar los elementos, ¿cierto? De, como mencionaba el caballero anterior, ¿cierto? La presión de Estados Unidos, ¿cierto? De hecho, se vio que algunos congresistas de Estados Unidos, ¿cierto? Criticaban a la Corte Penal Internacional. De hecho, estos días salió, ¿cierto? Yo lo vi hace como 2 días, la noticia, ¿cierto? De que la fiscal anterior de la Corte Penal Internacional había sido muy presionada, ¿cierto? Para evitar hacer acusaciones contra ¿cierto? Contra Israel y otros países por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde queda el alcance de la Corte Penal a su juicio? Frente, sobre todo, cuando hablamos de grandes potencias. Pues nosotros sabemos que los países medianos y chicos respetan en general las cortes, pero sabemos que las grandes potencias tienden a saltarse su jurisdicción. Bueno, aparte tampoco ha firmado el acuerdo de Estados Unidos. Eso nomás, don Ignacio. Gracias, Sergio. Y con su permiso, don Ignacio, déjeme agregarle a Donaldo Novoa, que tiene Ya. alguna pregunta o comentario. Donaldo. Muchas gracias, Diego. Gusto saludarlo, profesor. Hola, ¿qué tal? Eh, Quería hacer una pregunta personal a usted, su posición. Más bien, hace tiempo leía. Espera un poquito, que tengo un retorno acá. Ahí sí. Se escucha bien, ¿eh? Ah, ok, ok. Leía un artículo de la Universidad Autónoma de Madrid, que decía en relación con una tercera vía de populismo, el populismo de centro, que se caracterizaba, digamos, por aborrecer, digamos, eh, la élite política. A mí me hizo mucho sentido cuando leí ese artículo que se basaba en investigaciones o en estudios de un sociólogo italiano que en estos momentos no me acuerdo el apellido, pero es Paolo Gervasio, algo así. Y que decía relación precisamente con esto, que existía, a lo menos teóricamente o doctrinariamente, un populismo de centro que aborrecía a la élite política. Y a mí se me alumbró, digamos, la ampolleta con, no sé, por decirlo de alguna forma, con esta corriente que se armó del Partido de la Gente, discursos como los políticos lo hacen todo mal, y también lo vimos en la primera convención constitucional, cuando surgen líderes, digamos, independientes. ¿A usted qué le parece que existe que podría existir un populismo de centro que, según este profesor, que según este sociólogo italiano, tendría más posibilidades de éxito de surgir, digamos? Porque el populismo de extrema derecha y de izquierda no necesariamente tiene mucho éxito. Esa es mi pregunta, profesor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que es harto, Ignacio, pero le dejo aquí la palabra No, para encantado. que se explaye. Insisto que más preguntas son comentarios, así que se agradecen. Se la En forma puede, se la de puede. conversación. ¿Cómo? Se la puede con esa y con más. Bueno, gracias, embajador. Oye, a ver, primero lo de Sebastián. Es cierto que Trump y Bolsonaro dejaron el poder, pero mientras ejercieron el poder, hubo serios atentados y cuestionamientos contra la autonomía del Poder Judicial, contra la libertad de prensa. Recordemos que en el midterm election, en los 2 primeros años, perdió, ¿no es cierto?, la mayoría en el Senado.
Trump, y por eso se pudieron equilibrar las cosas. Entonces, hubo mucha denuncia en sus 2 primeros años de sus sistemáticos ataques, con mucha politización, mucha agresividad a jueces, a fiscales, incluso a una especie de attorney general que tenía, por no ser completamente leales a su liderazgo. ¿Ah? Y Bolsonaro igual. Fernando Enrique Cardoso termina apoyando a Lula ahora en esta nueva elección. Aquí tenemos un ex embajador en Brasil, así que me tengo que cuidar, Demetrio Infante. Bueno, porque realmente había ahí un peligro para la democracia, decía Cardoso. Cardoso es como la Concertación en Brasil, socialdemócrata. Y por eso apoya a Lula hace 1 o 2 años en esta elección, porque llegó a la conclusión que Bolsonaro era un peligro para la democracia. Ahora, es cierto que ambos se entregaron el poder, pero bueno, Pinochet también entregó el poder. Entonces, yo creo, Sebastián, que hoy en Occidente, insisto en esto, ¿ah? Europa, América Latina, Norteamérica, yo veo más peligro en la extrema derecha. Había una teoría en los años 80 que se vino abajo con el muro, que era maravillosa. En los años 80, Jim Kirkpatrick, Alexander Haig, varios en Estados Unidos, la ciencia política, distinguían, Sebastián, entre regímenes totalitarios y autoritarios. Entonces ellos decían, el gobierno Reagan, sobre todo el primer gobierno de Reagan, los regímenes autoritarios de derecha, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Pinochet, podían ser nuestros amigos, decían ellos, porque a diferencia de los regímenes totalitarios, el mundo comunista, Europa del Este, Unión Soviética, son procesos irreversibles. El comunismo es irreversible, el totalitarismo es irreversible. En cambio, estos regímenes meramente autoritarios son reversibles. Bueno, eh, esa teoría se cayó en el 89, ¿no? Porque cuando se cae el muro, se caen todos los regímenes supuestamente irreversibles, totalitarios, comunistas de Europa del Este y la Unión Soviética. Todo, todo. Toda Europa del Este. Todos esos países hoy día son democráticos. Son democracias parlamentarias. Entonces, no hay nada irreversible. Ni siquiera estos regímenes de extrema derecha son irreversibles, que han sido derrotados varias veces. El potencial disruptivo de lo que consideramos como la democracia representativa, liberal, constitucional, Estado de Derecho, a mi juicio, está amenazado por esa extrema derecha, ¿no? Cuyo guaripola es Donald Trump, pero no es el único, en Europa y en América Latina. Y todos los casos que tú citas, Pedro Castillo, Morales, Rafael Correa, Sebastián, ninguno estaba de presidente. O sea, no establecieron ninguna dictadura, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Bueno, ese es un punto sobre lo que dice Sebastián. Y no sé si lo de Venezuela va a ser irreversible. Vamos a ver lo que pasa en julio. A propósito, hay algunas señales por ahí interesantes. A propósito, yo tengo la convicción que en Venezuela tenemos tantos amigos allá, todos los que estamos aquí en Venezuela, parte importante de la responsabilidad de cómo Chávez y Maduro bueno, piensa usted, asumieron el 98, fueron elegidos democráticamente el 98. ¿Ah? Hay mucha responsabilidad de la oposición. La, la, la desunión, la dispersión de la oposición en Venezuela ha sido una cosa, pero increíble. Yo voy a contar una anécdota. Con el presidente Lagos fuimos en visita oficial en 2005 a la Venezuela de Chávez, visita oficial, como son estas cosas. O sea, Chávez lleva 7 años en el poder. Y como parte del programa logramos, con Ali Rodríguez, que era un cuadro comunista, pero muy racional, que uno se podía entender, logramos que en la visita oficial pudiéramos reunirnos con la oposición. Y tuvimos una reunión en el hotel, ahí no sé cuánto, en Caracas. Llegaron 22 representantes de 11 partidos de oposición. Y ellos le dicen, presidente Lago, queremos agradecerle esta invitación porque es primera vez que nos juntamos entre nosotros en 7 años. ¿Ah? O sea, ¿se fijan o no? La oposición en Venezuela ha estado muy dispersa. Y ahora, ayer se bajó uno de los candidatos a presidente, pareciera ser que se está juntando masa crítica para el doctor Edmundo González, un diplomático, además muy moderado, muy respetuoso. Bueno, no hay nada irreversible, ni siquiera Maduro. Después lo que dice Demetrio, bueno, una gran pregunta. Estados Unidos, Israel, el lobby judío,
Biden, Trump. Recordemos que Trump en una entrevista dijo, yo en 24 horas resuelvo el tema de Ucrania. Porque Trump tiene esa cosa pomposa, ¿no? Culpando a Biden de la guerra en Ucrania, de la invasión de Putin. Trump, ustedes saben que tiene un cierto entendimiento con Putin. No son enemigos entre sí. ¿Ah? Bueno, pero el tema de Israel, ¿cuál es el problema, yo creo, de Metro con Israel? Que Israel, es cierto lo que dice Felipe, ¿ah? Cuando vino la amenaza de Hezbollah en el sur del Líbano, con 2 soldados israelíes que fueron muertos o secuestrados, fue tal el golpe que dio Israel en el sur del Líbano hace algunos años que nunca más se le atrevieron desde Hezbollah. De repente sale un cohete por aquí y por allá. Y esa es la doctrina de Israel con Netanyahu. Arrasar, destruir hasta el último reducto. Bueno, pero yo creo que no hay que perder de vista por qué ocurrió el 7 de octubre. Esta era la hipótesis más plausible, el ataque jamás. Porque Estados Unidos estaba a punto, con Joe Biden en la cabeza, de llevar un acuerdo con Arabia Saudita, ¿no? Que ya había llegado los Abraham Accords, ¿no es cierto?, con los países de los Emiratos, con Sudán, con Marruecos, había llegado a acuerdos para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Israel ya tenía relaciones diplomáticas con Egipto, con Jordania, ahora con los Emiratos, con Marruecos. Entonces había una... Y el premio mayor era Arabia Saudita, porque ustedes saben que en el Medio Oriente hay dos grandes potencias, ¿no? Arabia Saudita, Irán, ¿no? Uno chiita, Irán, otro sunita, Arabia Saudita. Entonces, uno de los máximos líderes de Hamas, de una entrevista en Qatar, a los días siguientes del 7 de octubre, de por qué habían hecho este ataque del 7 de octubre, y uno queda como helado, pero es así, porque decía, mire, la causa palestina está desapareciendo de la agenda mundial. Los países árabes nos han abandonado. ¿Ya? Ya no somos tema. Y por lo tanto teníamos que llamar poderosamente la atención de la comunidad internacional y recurrieron a esta locura del ataque del 7 de octubre. Entonces, por mucho lobby judío, yo tengo la impresión hoy día que la comunidad israelita en Estados Unidos está dividida entre Trump y Biden. Biden ha sido un histórico aliado de Israel, como tú sabes, histórico aliado de Israel. O sea, tomó un avión y se fue a darle un abrazo a Netanyahu, ¿ah? En las primeras semanas después del ataque. Entonces, ciertamente que Netanyahu ama a Trump, ¿no? Porque Trump creó la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esas cosas no se olvidan, ¿no? Pero yo creo que tanto desde el punto de vista israelí y palestino, como Medio Oriente, sobre todo Medio Oriente, pensando en este tema de Arabia Saudita, Irán, etcétera, yo creo que obviamente una administración de Biden es mucho más funcional, ¿no?, al esquema de paz y seguridad, en fin, que una de Trump. En fin, pero tu punto es válido. O sea, ahí está el lobby judío muy a la defensiva, muy a la defensiva. Porque hay una arremetida de los liberal democrats judíos en Estados Unidos fuerte, tú sabes. A Biden incluso se le está desestimando la nave por ese lado, ¿no? En ese mundo ha perdido mucho. Un mundo que ha solidarizado con la causa palestina últimamente. Bueno. Eh, me salvé. Ahí había una pregunta de Sergio, ¿ah? La orden de detención de Netanyahu. Mira, había una orden de detención de Pinochet. Pinochet nunca pensó seguramente que iba a haber una orden de detención efectiva contra él. Y lo detuvieron en Londres. Y lo detuvieron en Londres. De Baltasar Garzón uno puede decir muchas cosas. No es de mis líderes preferidos. Pero Baltasar Garzón acuñó el concepto de jurisdicción universal. Y hay un antes y un después. Hay un antes y un después. La jurisdicción universal, hoy día en materia de delitos de lesa humanidad, es doctrina común en los países civilizados, occidentales. Y en ese sentido yo creo que las órdenes, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional de estas 2 semanas son muy potentes. Más allá que lo vayan a detener o no, él verá para dónde viaja. Acuérdense a propósito que Putin suspendió una visita a la reunión de los BRICS en Sudáfrica, porque lo podían detener. ¿Ah? Entonces los dictadores se andan con cuidado. Netanyahu no es un dictador, es la única democracia del Medio Oriente, ¿no? Pero obviamente que él tiene un diseño hegemónico interno muy fuerte. No había visto esa pregunta, Sergio, tuya.
Bueno, y finalmente, Aldo, el populismo de centro, la tercera vía, algo se decía sobre Bukele en su momento, en sus primeros momentos, porque Bukele no era ni como derecha ni izquierda, era como de centro. Y es un populismo de centro. Hoy día es de derecha, claramente. Estuvo con Donald Trump en Maryland ahora en febrero, ahí en la reunión de esta conferencia de países de países y partidos de ultraderecha que tienen. ¿No? Se reunió con Javier Milei ayer, es aliado de Jair Bolsonaro. Esa es parte de la trenza. Hoy día Nayib Bukele es un líder autoritario y populista de derecha, no de centro. Y el PDG, claro, el Partido de la Gente en Chile, es un buen ejemplo, porque es un partido populista y un partido de centro. Pero yo creo que a lo mejor es flor de un día. No, no creo que hay una tendencia PDG hoy día en Chile que tenga alguna importancia. No creo, yo creo que fue más bien un momento, ¿no? El mismo momento que la lista del pueblo, no sé, son brotes así, son estallidos que no tienen, yo creo, mucha consistencia. Bueno, ahí hay 7 buenas preguntas e intervenciones eh, para enriquecer esta conversación, así que felicito a los que han hablado. Muy interesante, todos los puntos. Así es, concuerdo. Yo creo que ya estamos finalizando este conversatorio. Por supuesto, me imagino que quedarán muchas preguntas. Consideraremos la posibilidad de volver a invitar a don Ignacio para una nueva conversación en un escenario mundial que es siempre cambiante y que por supuesto tiene elecciones a la vista que son bien importantes como las de Venezuela o las de Estados Unidos. Eh, Así que, sin más, les agradezco a todos por haber participado y especialmente a don Ignacio por haber liderado esta conversación y espero que haya sido enriquecedora para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un Que placer. tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.